Bienvenidas, bienvenidos a Palabras Luminosas, un podcast donde exploramos el poder de las palabras, tanto habladas como escritas, cómo ellas nos afectan, nuestro estado emocional e incluso nuestra fisiología. Hoy tenemos con nosotros a Bruce Sánchez, quien ha colaborado con la revista Ensueña Universos Magazine con un excelente artículo acerca del poder de la mente. Bruce es australiano, criado en España, es facilitador de Psyche, modalidad de Energy Psychology, es además coach certificado de alto rendimiento de la escuela de Brendon Burchard y es speaker internacional, miembro de Toastmasters Williamstown de Melbourne, Australia. Bueno, Bruce, sin más te doy la bienvenida a Palabras Luminosas Podcast. Hola, pues muy buenas, Verónica. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y para mí es un placer y un honor poder compartir este espacio contigo y con toda tu comunidad. Así que vamos a por ello. Muy bien, qué bueno, muchas gracias. Oye, mira, tu historia de vida es súper interesante, ¿ya? Porque yo sé que tú tuviste problemas de adicción con las drogas Mm, hace muchos años mm. atrás, ¿no? Y que lograste salir de eso y que tu viaje ha inspirado a muchas personas. Entonces me gustaría que me hablaras un poquito de qué pasó en esa época y qué te ayudó a salir de ese estado. Mm. Bueno, pues eso fue aquello sí, hace algo más de 20 años que salí de aquello. Yo empecé cuando tenía alrededor de 13, 14 años, con mis andaduras, ¿no? Para aquel entonces yo ya era pues, bastante alto, me rodeaba de gente mucho mayor que yo, entonces pues me colaba en muchos sitios también, que no se suponía que debía, pero bueno, debido a mi altura, ya tenía mi pelo largo, pues siempre pasaba como si fuera un mayor de edad cuando tenía solamente 14 años, imagínate, ¿no? En aquella época. Y bueno, la situación en casa no era la mejor, mis padres, pues bueno, tenían sus problemas y bueno, todo aquello, pues bueno, fue, digamos, lo que ayudó, entre comillas, no vamos a tampoco culpar a lo que nuestros padres, ¿no? Las experiencias con nuestros padres, porque al fin y al cabo, ellos también tienen sus propios programas y sus propias creencias ya venidas de sus padres y de los padres de los padres y de los padres y de los padres, y esto viene ya de muchos años. Pero bueno, sí es cierto que esa situación, esa inestabilidad emocional que había en casa, que no económica en un principio, éramos una familia muy, 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 muy abundante, había mucha riqueza. Sin embargo, carecíamos de todo, no tanto hacia nosotros, pero entre mis padres siempre había muchas broncas y muchas discusiones y bueno, y eso pues quieras que no originó mucha inestabilidad emocional y bueno, mucha incertidumbre en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquello fue ya para mí, pues uno, pues como que quería siempre estar fuera. Además, en aquel entonces yo era un mega introvertido, claro, pues todo lo que me rodeaba, pues bueno, mensajes del tipo, lo que pasa en casa, no le cuentes esto a nadie y no tal, que a nadie le interesa lo que nos pasa a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los años 80, era otra época, otra cultura, más estaba yo en ese entonces viviendo en España, o sea, no es como ahora mismo, ¿no? Los Ya. tiempos ahora han cambiado bastante. Entonces, pues claro, todo esto, quieras que no, pues al final me dio para refugiarme en mí mismo y no hablar prácticamente de nada con nadie. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empecé a juntarme con gente, ¿vale? Que bueno, fueron la gente ideal para mí, para aprender esa lección. El tema de las adicciones, vi que empecé, pues cada vez que me iba con ellos y bueno, y consumía cierto tipo de drogas, pues yo me desahogaba y me convertía en esa persona que deseaba ser, ese extrovertido, que hablaba con todo el mundo, que me expresaba, que no tenía ningún pudor, etcétera, etcétera, etcétera. Ver, ahí nos quedamos pegados un poquito. Ya va a volver Bruce aquí contándonos su historia, que está un poquito pegado ahí, el internet, pero qué interesante todo lo que ha estado diciendo, ¿no? Cómo el ambiente familiar afecta
afecta y cómo nosotros tenemos que ser en la actualidad nosotros, nuestros propios como maestros también. Eso, muy bien, ahí volvimos. Ahí volvimos. Es Qué, la tecnología de ahora. qué graciositos son por aquí, por Colombia. Ahora mismo estoy en Colombia. De vez en cuando hacen eso, ¡pam! Y dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y otra vez vuelves. Claro, Bueno, claro. Pero está bien, ni pues un problema, ni un no, problema. ningún problema. Entonces, pues bueno, como iba hablando, que eso para mí se convirtió en una arma de doble filo porque ya no fue tanto por la fiesta que también fue por eso, pero era que eso me ayudaba a ser quien yo quería ser. Entonces ahí se convierte en un problema porque la droga en sí, el uso de la misma, o sea, ya es un problema también, pero si encima el significado o el uso que le das es encima para algo que es tuyo, que depende de ti exclusivamente, pues aún se convierte en un problema mucho mayor, más Mayor. grave, ¿no? Porque, claro, ahora dependes de una sustancia para tú ser de una forma, ¿no? Que eso luego, y luego al final revierte el efecto, porque yo recuerdo que el último verano, que este fue en el año 2002, ese último verano, justamente hacía lo contrario, ya consumía y no quería ver a nadie, a solas. Yo lo hacía a solas, ya digo, no quería que ninguno de mis amigos habituales, ¿no? Incluso gente que consumía conmigo por mucho tiempo, me alejaba ya de todo el mundo. O sea, ya me oculté a todos y ya lo que quería era consumir y consumir sin control y hasta que, bueno, hasta que no recuerdo exactamente qué día de septiembre del 2002, pero pues prácticamente no que tuviera una sobredosis, pero estuve a ese borde. Me asusté tanto, o sea, vi la muerte tan cerca de mí, Mm. que eso fue lo que eso para mí fue la gran bofetada. Ya había intentado parar ese consumo por mi cuenta, ¿sabes? Porque claro, mi padre por un tiempo se marchó a Portugal, entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Me iba con él de vez en cuando. Entonces, todos esos meses que yo pasaba en Portugal, como estaba apartado de ese entorno, pues no consumía. Claro, que no consumiera no quiere decir que el duendecito aquel de la adicción no estuviera todavía ahí. Desde luego que estaba, porque sabía que en el momento que volvería allí iba a volver a hacer exactamente o a recaer, ¿no? Lo tenía clarísimo. No conscientemente yo pues, me tomaba el pelo, pero inconscientemente sabía que eso era pues, un break, ¿no? Unos periodos. Llegué a estar incluso 9 meses. Fíjate, 9 meses y en el momento que volví a pisar la misma zona, ¡pam! Volviste. Inmediatamente. Mm. Sí, entonces ya aquella experiencia para mí fue que no, digo, ya está, se acabó, se acabó. O sea, me asusté tantísimo, 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 hice una burrada, o sea, era para haberme matado. Literalmente era para haberme matado. Y bueno, y desde pequeñito siempre me ha pasado cosas muy curiosas y en ese momento también lo apliqué. No te podría decir cómo, por qué me pasa, pero yo recuerdo cuando tuve ese acelerón que quería que ya el corazón se me iba a salir de aquí, pues yo cerraba los ojos dentro de ¿no? De mi estado, logré cerrar los ojos y logré calmar esos latidos. Pero Mm. eso no era la primera vez que lo había conseguido. Ya me había pasado otras veces cuando estaba nervioso que yo hacía así. Era como si yo me imaginara mi corazón que estaba así, papá, y luego iba disminuyendo poco a poco. Una pasada, ¿no? Pues eso es Mm. lo que hice esa noche. O sea, imagínate dentro de ese estado que ya estaba para que me diera algo y nada, y cerré los ojos y me empecé a calmar conmigo mismo y logré bajar un poco, quiero decir, no que volviera a un estado natural ya cero, pero sí es cierto que bajé calmar, bajé aliviar y Ya. bajé también esa sensación de miedo y de pánico. Y ahí es cuando ya me vi solo, ahí en ese apartamento, que además que no había pagado el alquiler en 3 meses ni nada. Imagínate, así estaba, todo lo que venía, todo lo que entraba de dinero, se iba en eso. Mm. Y bueno, al final dejé ese apartamento, o sea, no llegaron a echarme, o sea, al final me fui yo, dije, no, se acabó. Y bueno, esa fue para mí que dije, se acabó. Ya dije, se acabó, se acabó, se acabó. Lo dije con tanto convencimiento que no era no, voy a parar y vamos a ver qué pasa. No. Cuando nos ponemos así, tu subconsciente no te va a creer, en absoluto. Tú podrás decir todas las gilipolleces que quieras, ¿vale? Tú puedes
bullshitting, ¿no? De todo lo que, la que te dé la gana, pero tu subconsciente sabe que no vas en serio. Y es por eso. No se intenta, se hace. Y no se solamente se dice, se expresa, se vive, se usa todo tu cuerpo, tu energía, tu fisiología, tu tonalidad, todo, no solo tus palabras. Porque las palabras, como bien sabemos, tan solo pueden llegar a representar con mucho un 7%. O sea, da igual lo que digas, es cómo lo digas. Siempre, claro, Exactamente. Y eso fue para mí, y al final, pues, fui yo quien buscó toda la ayuda. Dije, bueno, en mi casa ya lo sabían. Lo que pasa es que no sabían el grado de adicción que yo tenía. Sí sabían que tenía problemas ya lo sabían, lógicamente ya habíamos hablado de esto, pero no sabían hasta qué profundo era la historia. Así que, ni más ni menos dije, no, tengo ya que romper todo y tengo que empezar por mí mismo. Así que abrí el pecho y fui a casa, les dije lo que había y yo busqué un programa. En aquel entonces en España había un centro que hacían un programa especial para esto que se llamaba Proyecto Hombre. Era un proyecto terapéutico, ¿vale? Que ibas varias veces por semanas en grupo. Y nada, hice yo todas las vueltas, todas las gestiones y dije, no, no, se acabó, necesito ayuda y ya está, y ya. Entonces, me rendí en el sentido o sea, cuando os digo el surrender, ¿no? Que se suele decir en inglés, es que me rendí bueno, acepté la situación y dije que no puedo conmigo mismo, que ya está bien. Ahora voy a dejar que otras personas me ayuden. claro. En ese, Mira, qué en ese importante lo que sentido. estás diciendo, Bruce, porque en el fondo es tu fuerza de voluntad la que te hizo salir de eso. Tu Mm, propio, yo podría decir, tu propio ser energía, tu propio ser interior, que te dijo ya basta mm, y decidiste correcto. buscar la ayuda, porque muchas veces nosotros podemos tratar de ayudar desde fuera, pero si la persona realmente no quiere hacerlo, no va a resultar exactamente así. No. Y esa fuerza interna es súper importante de tener porque tú Mm. ya demostraste que la tenías. La tenías cuando ya lograbas calmar tu mente, ¿ya? Mm. Y tu corazón, o sea, la mente y después el corazón. O sea, eso ya demuestra que tenías las herramientas dentro de ti. Me encanta lo que me estás contando porque es un gran ejemplo para mucha gente que cree que las circunstancias externas lo controlan, ¿ya? Ujú. Y al final es uno el que controla todo, ¿no? Claro, Y pueden dime, favorecer, sí, pueden favorecer las situaciones externas, no lo niego, ¿vale? Que claro, claro. influyen, pero al final la última decisión, y es una cosa que me dijeron cuando inicié el proyecto Hombre, y perdona que te haya No, interrumpido, no, está bien, está que bien. que decían, bueno, ¿y tú tal? ¿Por qué has iniciado con esto? Yo le contaba, pues claro, yo tenía la excusa perfecta. Pues, esta es la situación que hay en casa, o luego económicamente hubo historias en casa también que se perdió mucho dinero. Bueno, hubieron muchos factores que para mí eran la excusa perfecta. Y Claro, yo, pues claro, pues que esto, pues claro, porque es que mira esto, que mira aquello. Y enseguida te cortan. Me cortaron, pero vamos, yo sé, cállate ya, o sea, para ya y déjate ya de decir gilipolleces. ¿A ti alguien te puso una pistola aquí en la cabeza y decir, toma, haz esto, toma esto? No, no. ¿Alguien te puso una pistola y te forzó a tomar drogas? No, pues toma, empezar a tomar responsabilidad. ¿Vale? Y deja de culpar a tus padres y deja de culpar a tu entorno, porque eres tú, exacto. ¿vale? Quien tiene la última palabra y la última decisión. Así que deja ya de culpar. Y eso para mí fue, ostras, dije, Claro. pero además, la gente muy cortante, muy serio, ¿no? Porque tiene que ser así. Exactamente, porque fíjate tú que nosotros culpamos a nuestros padres. Es cierto que la infancia influye, es cierto que todo eso influye, pero llega una cierta edad en la que uno tiene que tomar responsabilidad y dejar de culpar a los demás, ¿no? Cuando eres Correcto. niño, bueno, ya no tienes otra opción porque no sabes, no conoces, pero cuando ya eres adulto, hay que tomar responsabilidad. Oye, y hablando de eso, después te metiste en las artes marciales. Me imagino Sí, que eso te ayudó mucho también, ¿no? Cuéntanos un sí. poquito qué te da, qué herramientas te da esto. Sí, a mí siempre me gustaron. Dentro de mi locura por aquel entonces, aún así me gustaba mucho el deporte. Iba al gimnasio siempre que podía. Me gustaba correr. O sea, es que el contraste, ¿no? El Claro, contraste. Pero aún así yo entrenaba, estaba bien físicamente, ¿no? Solamente que cuando ya me excedía mucho, pues claro, ya entrenaba mucho menos. Pero entonces una de las cosas que a mí me gustaba era aprender artes marciales. Probé varias disciplinas que no conectaban conmigo bueno, pues porque no me gustaba el tema de competiciones, había a veces algunos ambientes que no era la que me gustaba. Pero bueno, cuando me trasladé
cuando me mudé a Madrid, que estuve unos años trabajando allí en seguridad, estuve en la unidad de canina con los perros en el metro, pues había una disciplina que se llama Krav Maga, bueno, se llama, que es una defensa personal de Israel y que, bueno, no hacen competiciones, eso para mí está muy bien. Y luego por el tipo de trabajo que ya había decidido emprender, seguridad y guardaespaldas y demás, lo vi muy apropiado y luego ya me informé previamente y dije, esto es lo mío y de hecho así fue, ¿no? Inicié los entrenamientos y claro, a ver, pues fíjate, en prácticamente año y medio, 18 meses, porque claro, yo en aquel entonces vivía solo en Madrid y trabajaba en metro. Entonces, tuve una conexión tan profunda con esta disciplina que dije, no, voy a ser un instructor y voy a sacar mi cinturón negro. Así que en 18 meses, entrenando 3 y 4 horas al día, incluyendo los sábados, 3 y 4 horas al día. Después salía del trabajo, me duchaba, a lo mejor me tomaba 20 minutos y me iba al entreno. Y estábamos a lo mejor pues de 6 hasta, casi siempre era de 6 a 10 y luego los sábados, siempre que podía. Y en 18 meses, claro, imagínate, estamos metiéndole claro, más de 15 o 20 horas a la semana de entrenos, como un part-time, ¿no? Claro. Entrenamiento. En 18 meses logré sacar el cinturón negro a base de, además fue uno de los pocos que lo logró así, porque claro, me dediqué en cuerpo y alma y luego me certifiqué como un instructor y empecé también a dar clases. Estando en Madrid, pues empecé a dar, primeramente con los compañeros, había un gimnasio de barrio donde yo vivía en Las Rosas, aquí en Madrid, y empezaba a dar clases con ellos y luego ya empecé a dar clases ya más de forma más profesional y luego ya cuando me mudé de vuelta a Benidorm, la zona de Alicante, la zona de Villajoyosa, todo el Levante español, ahí es cuando inicié uno de los primeros clubes de Krav Maga en la Comunidad Valenciana de aquel entonces y bueno, y empecé a dar clases. Y hasta que también volví también a encontrar un trabajo de seguridad por aquí, por ahí, por la zona, pero por unos meses estuve, o sea, jornada completa dedicándome a hacer los entrenos allí, que luego también cuando me volví a Australia me hice el instructor jefe del IDF, del Israeli Defense Force, que era en el barrio de Caulfield, que es el barrio judío por Ya. excelencia ¿Y eso, de en qué Australia, año ¿no? fue eso en Australia, cuando te devolviste a Eso Australia? fue en el 2014 cuando me regresé a Australia. En el 2015 empecé a dar clases allí y en el 2016 me hice jefe instructor. O sea, estuve todo un año también dedicado en cuerpo y alma a ello y fue para mí una etapa muy bonita y donde aprendí muchísimo y sobre todo una de las palabras claves, que luego ya las desarrollaré más al final, que me enseñó tanto una como, bueno, la época, la etapa mía de adicciones, como esta etapa en las artes marciales con el Krav Maga, la percepción. Mm, Esa es una de las palabras muy claves que ya luego más adelante ya, desarrollaré un poquito linda más palabra. porque para mí fue, ahora que ya pasó también más tiempo es cuando lo veo claramente, ¿no? Y de ahí ya, pues bueno, decidí que necesitaba un cambio en mi vida y es cuando apliqué para una posición en una prisión nueva en Melbourne, Australia. Sí, eso Una te iba a prisión... preguntar, las prisiones. Eso es una cosa que yo encuentro increíble, que hayas venido desde toda tu etapa de vida y después hayas llegado a trabajar en las prisiones en Melbourne, ¿ya? Sí, en una Cuéntanos qué prisión... hacías ahí y qué aprendizaje obtuviste de ahí. Ese ya fue, aquello fue la universidad para mí. Aquello fue la universidad de la vida. Bueno, que necesitaba un cambio, estaba en ese momento, en esa situación que necesitaba pasar página y iniciar un nuevo capítulo en mi vida. Eso es también una cosa muy característica en mi vida, que he dado muchos cambios. No, los cambios nunca me han dado miedo. ¿Vale? He tenido inseguridades y demás, pero al final siempre voy cambiando. Bueno, de hecho, dejé Australia, o sea, me fui de España y lo dejé todo lo que tenía y me vine a Australia. Mi mujer se tuvo que quedar por 18 meses para tramitar su visado. 18 meses los dos separados, por aquel entonces no había WhatsApp, videollamada. Tenía que ser por Skype, o sea, aquello fue, vamos, aquello fue la... Pero bueno, se hizo, se materializó y al final mi mujer pudo llegar y quiero decirte que eso siempre ha sido una cosa en mí, siempre en mi vida. He dado muchos cambios, he dado giros de 180 grados, no me ha dado miedo hacerlo. He tenido inseguridades, sí, pero al final doy el paso. Bueno, entonces vi esa posibilidad de entrar allí y apliqué y nada,
pues como era una prisión nueva, necesitaban muchísimo personal también. Pues no quito tampoco el mérito mío, ¿no? Lógicamente, que hice ¿no? una buena evaluación, pero sí, nada, en cuestión de un mes, ya está. Porque además dio la casualidad que cogí, iban a abrir al mes siguiente y estaban cogiendo el último grupo para iniciar, pues lo vi, apliqué justo el último día y nada, al mes siguiente ya estaba trabajando en la prisión. Fue así de rápido. Claro, Wow. es que en España, por ejemplo, cuando este tipo de trabajos de funcionario de prisiones o de policías de mal, te puede llevar años. De hecho, yo estuve opositando en España para bombero, me pasé 6 años, casi entro y al final no conseguí la plaza. Aquí nada, en un mes, no ocurre siempre así, pero bueno, en Australia me imagino que lo mismo que en Inglaterra, este tipo de trabajos, nada, 2 o 3 meses fácilmente puedes entrar a una academia de policía, puedes entrar a una academia Claro. de... Es decir, que no hace falta pegarte años y No, no. años como me Es más pasa en rápido el España. proceso de estudios acá. Rapidísimo, sí, Ujú. es mucho más rápido. Bueno, pues nada, dije, ostras, pues mira, pues vamos a probar esto. Yo fui con la idea, con mi creencia también, ¿vale? De que después de haber vivido la experiencia de la crisis que hubo en España en el 2008, que fue brutal, de la que jamás se ha recuperado España de ahí, Mm. jamás se ha vuelto a recuperar. Entonces yo pensaba para mí, bueno, pues 2017, ojo, que nadie sospechaba nada de lo que podía haber pasado en el 2020. Yo dije, bueno, si se viniera una crisis mundial como el 2008 que afectara también a Australia, porque Australia se salvó, en el 2008 no llegó la crisis, No, allí hicieron vida normal. Y yo dije, bueno, ¿qué tipo de trabajo elegiría yo que el que sé que pase lo que pase, seguiría ejerciendo? Pues estaba policía, estaba funcionario y estaba por aquel entonces también intentando lo de policía, pero también se presentó y digo, vamos, pues coger ese trabajo por temas míos de seguridad. Seguridad de empleo, seguridad tal, ¿no? Que luego fíjate cómo se salieron las cosas, ¿no? Pero bueno, pues ahí fue. Ese fue para mí uno de los motivos también. Buscaba mi propia seguridad salarial, laboral, etcétera, etcétera. Y bueno, también decir, hostia, trabajar en una cárcel. ¡Buah! Era media seguridad de una cárcel de hombres que luego tenía también su módulo de máxima seguridad, que eran los presos que, bueno, digamos así, con problemas mentales, ¿no? Y estaba catalogada, categorizada como máxima seguridad. Y bueno, lo cogí con muchas ganas, con mucha ilusión y fue además bastante duro los primeros 2 años porque además una cárcel nueva, me imagino. protocolos, o sea, los protocolos iban cambiando día a día, se cambiaban todas las normas, claro, porque hasta que se adapta por mucha gente experimentada en la materia, es una cárcel nueva, es un sitio nuevo. Y iban, pues ya te digo, como teníamos, trabajamos 2 días sí, 2 no, 3 sí, 3 no, y se iban cambiando. Cada vez que volvíamos de un día, de 2 o 3 días libres, habían cambiado las normas por completo, entonces tenías que poner otra vez al día, ¿no? Entonces, lo que hoy no servía, al día siguiente sí, y al contrario. Entonces, fue durísimo. Esos 2 años era un desastre todo. Bueno, aquello fue un caos, ¿no? Hasta que ya empezó a sentarse un poquito. Y para mí fue muy revelador el hecho de tener conversaciones de tú a tú en persona, o sea, con gente, pues bueno, que ha cometido crímenes y bueno, saber un poco las historias que hay detrás, ¿no? Wow. Y bueno, yo aprovechaba yo compartía con aquellos presos que yo veía que tenían unas intenciones buenas de querer salir. Yo les compartía mi historia personal también. Digo, oye, yo he estado como tú en ese aspecto de gente que había tenido problemas con drogas y demás. Y yo fácilmente podía haber acabado en prisión también en España. Era otra época. No es como ahora que hay cámaras por todos los lados y por nada que hagas ya te... Digo, yo perfectamente podía haber acabado aquí. O sea, que sé muy bien por dónde estás pasando. Y claro, creas que no, pues claro, eso no ocurre mucho, ¿no? De hecho, siempre fui, no el raro de la prisión, pero claro, para mí ese trabajo aprendí súper, que ya lo hacía, pero ahí es donde ya realmente dice el máster en separar una cosa de la otra, en separar a la persona como ser y a sus acciones, ¿no? Claro. Lógicamente, hay momentos pues, que también te afecta, ¿no? Pero yo vi a alguien que había robado, incluso gente que había matado y tal, y me ponía a hablar con ellos y les hablaba como un ser humano. Yo no los juzgaba. De verdad que ahí sí que hice un máster en no juzgar a la gente. Digo, ¿a ti ya te han juzgado? Y yo, ¿qué coño soy yo para, y perdón por las palabras, ¿quién soy yo para juzgarte a ti? Vamos. Sí, mira, qué clave lo que estás diciendo, porque nosotros tenemos siempre esa
esa súper facilidad humana de juzgar, ¿no? Que lo hacemos tan rápidamente y tan fácilmente. No quiere decir que cuando tú no juzgas lo que está pasando hoy en la prisión, no quiere decir que lo justificas, sino que simplemente no juzgas, ¿no? Y Correcto. eso me parece súper importante y también cómo esto despertó tu lado humano y lo Mm. profundizó mucho más que a lo mejor haber estado en otro ambiente. Entonces, las Sí. lecciones aprendidas ahí son importantes, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y como digo, yo veía un preso y además teníamos presos a nuestro cargo y yo le digo, yo siempre hacía lo mismo que la primera vez que nos sentamos en la reunión, porque hacíamos el case management, y yo les decía, oye, mira, te lo digo ya, lo único que nos separa, nos diferencia de ti y a mí, es este uniforme. Tú vas de verde y yo voy de azul. Digo, eso es lo único diferente que hay aquí. Si tú realmente quieres salir, quieres cambiar y demás, digo, aquí me vas a tener siempre. Si a ti te da igual, pues no pasa nada. A mí también, yo ya marco las casillas, hago lo que tengo que hacer y ya está, pero que no hay ningún problema, ¿sabes? Que si, o sea, lo dejaba siempre muy claro, pero de una forma muy humana, ¿no? Porque al fin y al cabo somos personas y yo podía haber acabado perfectamente en aquella época en Claro, prisión, pero vamos, bueno, me libré de un montón de veces. Otra época, o sea, por eso te digo que yo podía entender que alguien fácilmente en estos tiempos, en relación a la droga me refiero, bueno, cualquier cosa, pero bueno, la droga, que había mucha gente con relación de drogas, es muy fácil acabar en prisión hoy en día. claro, claro, Es facilísimo. claro, claro. Me Entonces, imagino, me imagino. mm, Oye, y después tu mm. recorrido llegó hasta el año 2020, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí que cambió tu vida? Vale, pues durante la prisión también me especialicé, me metí en los grupos de operaciones especiales, que para mí también fue otra experiencia, de la cual, pues bueno, aprendí también bastante, sobre todo de los compañeros, más que de los presos, ¿no? Claro, Pues bueno, pues ahí tuve mis más y mis menos. Había mucha gente que se metía a los grupos. Yo quería por tener la experiencia, la verdad. ya, Lo claro. que se refiero, que es ser ¿no? Quería tener esa experiencia, bueno, portar armas y demás. Y la primera desilusión mía fue el tema de las armas. ¡Buah! Mira que yo venía de entrenar con armas, bueno, con armas de entreno, con cuchillos y demás, todo de entreno y palos y demás. Y dije, ya al sacar una licencia de armas, ahí ya fue una de las primeras cosas que dije, esto no es para mí, macho. Esto no es Mira, para mí. Yo no lo disfruté nada. O sea, para mí fue bastante angustioso el sacarme la licencia de armas, el apartado práctico, ¿no? El técnico, el teórico es muy sencillito. El disparar, el ver esa posibilidad de que, joder, mi mano te hago así, o sea, dije, esto en las manos equivocadas, que muchas veces pasa. claro, Digo, no. Yo tengo que usar un arma para solucionar una situación, estamos ya screwed. muy Estamos mal. ya, vamos, muy mal, Mm, muy mal. Y oye, yo lo decía, yo antes de matar a un preso, si se tiene que se vaya, yo no voy a matar a nadie, ¿no? No. Ya empecé por ahí. Luego, pues bueno, las intervenciones que hemos hecho, que hicimos sacar de presos y demás, que yo entiendo, y entiendo que en ocasiones ha de ser así, pero esa actitud, ¿no? Esa predisposición a hacer daño, porque llevas un uniforme distinto y porque una autoridad te da licencia, no para hacer lo que quieras, porque te tienes que regir, pero esto es como lo del experimento Mildron, no me acuerdo el nombre exacto, Mildron o Mildren, que era aquel que ponían a la gente una figura de autoridad, les daba permiso para darle electroshocks a una persona cuando respondían a una pregunta de forma errónea. El 65% de los participantes estaban dispuestos a acabar con la vida, porque una persona de autoridad les les había daba ese dicho. permiso. Mm, mm, Imagínate, ¿no? Pues ahí ocurre lo mismo. mm, Y eso, claro, eso, eso acabó que en el diciembre del 2019 experiencié ataques de pánicos mientras estaba en prisión haciendo conteo de presos, lo que llevó que en el 2020, en febrero del 2020, antes de que el COVID llegara a Australia, fui diagnosticado con estrés postraumático, habiendo tenido ataques de pánico, porque ya había acumulado tanto estrés conmigo mismo, con las situaciones, y que yo veía otra vez, que ya necesitaba un cambio gordo en mi vida. Y claro, como pasó 20 años atrás, aquella experiencia que casi me lleva a la muerte, entre comillas, aquí no es que me llevara a la muerte, pero me llevó a una situación de extrema.
ataques de pánico y claro, el corazón de nuevo, el corazón de nuevo, ese miedo. Quien haya pasado por un ataque de pánico sabe lo que digo y parece que te estás muriendo, que te da un ataque al corazón. Y hice exactamente lo mismo, me refugié en un sitio a solas y empecé a, calmar, a calmarme y a que eso bajara también, ¿no? Y ahí es cuando dije, macho, necesitamos un cambio. Esto ya, porque ya en los últimos meses en el trabajo pues ya, ya para mí ya notaba que había cumplido su función, ya había cumplido Claro, el papel que tenía que cumplir conmigo en mi proceso y no veía la forma de salir de ahí. Ya estaba tan estancado en la idea de ese trabajo fijo, ese sueldo, y ahora qué voy a hacer. Ahora, llevo ya 5 años aquí, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? Y claro, esas preguntas, esas limitaciones, ¿no? Es que sin esto, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a ganarme la vida? Y luego, claro, luego llegaron los lockdowns y demás, y dices, bueno, vamos, ni loco dejo esto, ¿no? Porque vamos a ver cómo estaba la situación, ¿no? Entonces, claro, ahí ya, pues, empezó a agravarse un poco la cosa. Estuve de baja médica por estrés por unos meses y cuando retorné en septiembre del 2020, estuve, bueno, no estaba con la ilusión como aquel primer día, estaba como diciendo, bueno, pues lo hago esto porque no me queda otra, ¿no? claro, Y bueno, el 2020 no fue tan malo, para mí el 2021 fue lo que marcó la diferencia para mí, el 2021. Ese ha sido para mí el año ya, un año de inflexión como lo fue el 2002, al mismo nivel. Que es cuando Australia, bueno, concretamente en Melbourne, entró en esa fase de encierros sí, y sí, ahora fue muy también, y fuerte ahora eso sí. ya. Y ahí claro, de hecho pasó a ser la ciudad con mayores lockdowns en el mundo Ujú. y con de las mayores restricciones en el mundo junto a Canadá, pero del lockdowns, la ciudad de Melbourne fue, y yo ahí, eso para mí, yo no estaba de acuerdo en todo lo que estaba pasando, yo iba al trabajo y casi tenía más vínculo con los presos que cuando hablábamos de esto que con los propios compañeros. Y yo me estaba viendo que no, que yo sabía que yo ahí no iba a durar mucho porque ya me estaba poniendo muy en contra del sistema, que de hecho a día de hoy bueno, tengo mis propias percepciones acerca del mismo y yo ya estaba viendo ese lado oscuro, digámoslo así, esa percepción me estaba mostrando otro lado, ¿no? Otro lado de ese mismo, Claro, de ese mismo sitio y empezaba a ver pues eso, que el sistema realmente, por mucho que lo adornen y tal, es exactamente igual, o sea, perpetúa muchas de las cosas que dice que está en contra y las perpetúa. claro, Porque, pues bueno, cuando quieres realmente ayudar a alguien a los procesos y demás, te encuentras con una jerarquía y te encuentras también con bueno, pues a ver cómo este funcionario o esta funcionaria, pues si tiene el día bueno, a ver si te quiere echar una mano o si no, y si no, luego muchas veces se refugian a que son las reglas son reglas y yo aquí no hago nada. claro, claro. O sea, no hay una rehabilitación, no hay una oportunidad más y todo eso. ¿Sabes qué me llama la atención de todo lo que me estás contando? De cómo nuevamente tu parte interna te dijo, ¿sabes qué? Esto de las armas está mal. ¿Sabes Mm. qué? Esto que está pasando aquí no está bien, ya aprendí lo que tenía que aprender, es hora de irme. Pero tu mente te decía, oye, no, la plata, ¿no? El pagar el Claro, arriendo, mi señora ya está aquí conmigo, me decía, entonces, ¿cómo voy a proveer para la familia? Todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué te hizo romper ese ciclo mental? Porque el corazón ya lo tenías claro, pero ¿qué mm. pasaba en la parte mental? ¿Qué te la, la- llevó a la- romper la- eso? la- la parte mental, o sea, sabía que algo iba a pasar, porque no era la primera vez que me sentía así a lo largo de mi vida, pero no sabía exactamente el qué. Ya había iniciado mi andadura en el coaching de alto rendimiento con Brendan Bouchard, que a la cual me ayudó también en el 2020 a sobrellevar todo esto, pero aún quedaba algo ahí. Yo sabía que aún dentro de mí aún sentía bloqueos, no sabía exactamente de qué tipo, pero yo lo sentía, ¿no? Y después de haber hecho, bueno, coaching con Brendan, NLP, mindfulness, bueno, una barbaridad de formación. Pero no fue hasta junio del 2021 que no hay casualidades, pero bueno, vamos a decir que por casualidad me encontré con una conferencia de Bruce Lipton Mm, y que no, al cual no tenía ni idea quién era. Y tal, me quedo así, no sé, me dio por...
Al inicio no, me tardé como 2 o 3 semanas en verlo, no, Bruce Lipton, no sé qué, biología de la creencia y tal. Y- y- para mí, ¿y Ya de este la abuelo? creencia, claro. Este abuelo, ¿quién será este abuelo? Paso, paso. Y llegó una mañana, durante el desayuno, estábamos mi mujer y yo, y digo, pues vamos a poner aunque sea esta conferencia, a ver qué dice este abuelete de aquí, ¿no? Fíjate, la mente mía cómo iba, ¿no? No juzgaba en la prisión, pero juzgaba fuera de ella, ¿no? Y nada, nos pusimos a la conferencia mientras desayunábamos y imagínate, sorpresa mía, mis ojos hicieron así, ¡pam! Empezó a hablar de las creencias, ¿no? Y cómo podían determinar, o sea, podía incluso modificar tu genética. Claro. Un biólogo como él, reconocido, que yo no lo sabía que era tal, ¿no? Luego ya empecé a investigar sobre él. Claro, todo eso me hizo como un clic aquí, digo, ostras, digo, ¿qué pasó? Y yo recuerdo que durante la conferencia me metí a ver sus libros y compré de una vez los 3 libros. Digo, no, no, Ah, yo voy a leer esto, yo voy a leer esto. Y nada, y ahí es cuando leyendo la biología y la creencia, en una de las últimas páginas, él habla del Psyche y tal. Yo recuerdo estar a las 3 4 de la madrugada leyendo, porque además pues yo trabajaba por entonces de noche, y esa noche tenía libre, y dije, no me quedo con las ganas. Cogí el teléfono, me empecé a meter en la web, pues todavía existe la web. Y ya empezó mi interés ahí, ¿no? Esto estoy hablando de mayo, junio del 2021, ¿vale? Ya estábamos con los encierros y tal. Bueno, esto dentro de lo que es el Psyche se dice que no es que yo encontrara el Psyche me encontró a mí cuando yo ah, estaba claro, listo y claro. preparado para recibir esa información. Así es como empezó todo. ¿Qué determinó? ¿Qué determinó el hecho de que yo estoy aquí hoy hablando contigo, ahora en este momento desde Colombia, viviendo de mi trabajo, de mi pasión? ¿Qué es lo que determinó? Que en octubre del 2021, mientras aún estaba yo ejerciendo como funcionario de prisiones, ya me había empezado a trabajar mi subconsciente, nos obligaron, nos dieron 2 semanas, bueno, nos coaccionaron, nos extorsionaron, bueno, el nombre que le quieras poner, para ponernos una sustancia. Bueno, ya es todo el mundo, no quiero alterar los algoritmos de YouTube. Bueno, nos obligaron, nos dieron el ultimátum de o en 2 semanas nos poníamos eso o nos íbamos a la calle, tal cual. Mm, ya, Eso fue para mí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo tengo mi propia, ¿no? Mi propia versión, mi propia opinión de todo lo que ha pasado estos por 3 últimos supuesto. años. Y yo era reacción, no quería, pero claro, ahí es cuando me volvió esos temores de, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque miramos, pues ya teníamos pensado decir, si esto se pone muy mal, nos vamos un tiempo a Colombia. Ya estaba, la idea ya estaba ahí. Ya estaba, claro. Empezamos a mirar las aerolíneas. Ninguna aerolínea nos dejaba subir a un avión, dejar el país sin la marca. Digo, ostras, pues a ver si, porque aún el gobierno daban prestaciones. Bueno, pues igualmente, no podía percibir en este caso. Uy, mi mujer también no podíamos percibir sin la marquita. Digo, ¿qué hacemos? No podemos irnos a Colombia. No puedo, digo, ¿tenemos ahorros para qué? ¿Para un par de meses? ¿Qué vamos a hacer? Ahí es cuando me vino todos los temores. Bueno, como por aquel entonces ya estaba en la comunidad de Bruce Lipton, recuerdo que justamente el fin de semana ese, Bruce Lipton entraba en grupo y ahí claro, le formulamos la pregunta, oye, a los que nos vemos así, ¿hay forma que desde el subconsciente podamos convertir, vamos a decir, en un placebo esa sustancia? Sí, claro que sí. Vamos a hacer esto, tenemos que hacer tal, tenéis que empezar a elaborar las creencias del tipo, pues bueno, esta sustancia tiene solamente cosas positivas para mi cuerpo, estas son creencias de ese tipo Claro, que van al subconsciente para que convierta eso, para que lo vuelva en un placebo. Que se puede, desde la mente se puede hacer eso. por Es que el supuesto. placebo, desde la medicina, si un tercio de la medicina de hoy en día es un placebo. O sea, Claro. entonces, eso es lo que hice al final. Cedí al chantaje, cedí a la coerción y bueno, físicamente bien, pero psicológicamente me hundí. No esperaba mi efecto secundario fuera al factor psicológico. Y durante 3 4 semanas me hundí, perdí mi identidad, me sentí violado, me sentí Mal, completamente mal, o sea, traicionado por mí mismo, ¿no? claro. Y eso como es otra característica de mi vida, el dolor, el sufrimiento ha sido lo que al final ha sido mi catalizador. Eso cuando pasó ya el segundo, cuando nos tuvimos que poner el segundo, es cuando ya dijimos, se acabó. Igualmente, se acabó, no hay una tercera.
Ahora es cuando yo voy a dictar los tiempos, ahora es cuando yo voy a hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Y yo recuerdo yendo al trabajo y dije, no me corto de nada, no me voy a cortar nada, voy a ser claro y tajante con todos, con todo el mundo, con directivos tal. Digo yo, no va a haber una tercera para mí. A lo largo de este país estoy hasta, bueno, lleva así, pero no por quejas, sino porque necesitaba posicionarme conmigo mismo, necesitaba tomarme en serio yo a mí mismo. Claro. No lo hacía con el plan de quejarme, quejarme, quejarme. No, porque a veces preguntaban y bueno, al final, ¿qué? Al final te estás puesto. Y yo, sí, sí, pero esta es la última, se acabó. ¿Y qué vas a hacer? Digo yo, ¿qué voy a hacer? Recojo y me voy, me da igual. ¿Y vas a dejar un trabajo como este? ¿Qué vas a ir a hacer en Colombia si te van a secuestrar? Y yo claro, ya riendo. Eso me Ese es el decían, te van a estereotipo que tienen en secuestrar. Colombia, el estereotipo que tienen de los países. Sí, sí, de Latinoamérica, sí. Claro, Y dije, se acabó. Y acabó. Y cuando dije se acabó, se acabó con toda mi energía, con toda mi fisiología. Igual que cuando dije se acabó 20 años atrás, un poquito más, exactamente igual. Y dicho y hecho, llegó enero del 2022, porque dijimos, vamos a aguantar hasta que tal, pues ahorramos algo de dinero y nos marchamos. Llegó el anuncio en enero del 2022 de que había que ponerse una tercera, si no también se perdía el trabajo y dije, adiós, señores, que nos vamos 2 semanas. En 2 semanas hicimos las cosas, vendimos todo lo que pudimos y nos marchamos. wow. Y Mira, qué eso, eso. sí, ¿Viste? Otra vez la fuerza de voluntad. Y bueno, mira, qué interesante lo que me cuentas del psyche de cómo transformar el resultado, porque, por ejemplo, a mí me pasó algo parecido a ti, y yo dije, bueno, yo no podía ir a Australia. Aquí, aquí en UK nunca me exigieron nada. Sin mm, embargo, para ir a Australia sí. Entonces yo dije, bueno, ahí está la familia, hay familia mi marido, lo voy a hacer. Pero yo hice también algo parecido con el método Ciclopea y eso me ayudó muchísimo a sobrellevar esto, pero ya llegó un momento que también dije, ya, esta no más, o sea, no más. Así que te entiendo perfectamente. Y me alegro que te hayas podido ir a Colombia, porque tu señora es colombiana, ¿no? Ella es correcto. colombiana. Estamos aquí en nuestra casa, estamos en nuestra casa. Qué bueno. Me dedico al Psyche, a la reprogramación del subconsciente. Sí, Bueno, explícanos un vivo poquito. de mi trabajo ahora Qué mismo. bueno. Y eso tú me lo dices hace 12 meses, no 12 años, hace 12 meses, y no te hubiera creído que me hubiera pasado a mí. A otros sí, pero que me hubiera pasado a mí, sabía que me iba a dejar, pero que iba a lograr estar establecido, tranquilo económicamente hablando, en el sentido de no tener esas preocupaciones, de no tener tal, bueno, de tener entrevistas en Instagram, que ahora, bueno, pues me están llamando de un montón de sitios en Instagram. Ahora se está cogiendo mucha atracción esto, ¿no? Y estoy encantadísimo. Será porque, bueno, pues porque es mi pasión y es como lo vivo, ¿no? Tú me lo dices esto hace 12 meses, que me hubiera pasado a mí, hubiera sido escéptico. Fíjate lo que te digo. 12 meses, ¿eh? Nada más, hace 12 Claro, meses. claro, claro, qué impresionante. Así, bueno, el psique actúa, ¿no? De esa manera en el subconsciente. Y yo también he sabido, no sé si tú me lo puedes corroborar, que es muy difícil ser aceptado para ser un instructor de Psyche. No es cualquier cosa, tienes que hacer una Uh, aplicación muy, es, muy fuerte. ¿Ah? Hay muy pocos es en el mundo. ¿Ah? 33. ¿Viste? Mira, si yo sabía, porque fíjate que estuve en París, conocí a Dr. Bruce Lipton, que entre paréntesis es un caballero encantador, muy, Mm, pude estar ahí, conversar, sacarme qué bueno. fotos, todo eso con él, porque es un caballero, él dice, yo soy un happy boy, dice, es un hombre muy feliz, ¿no? Entonces, y además tiene toda una presentación y una manera de decir las cosas que te hacen tanto sentido, porque además son Mm, comprobables científicamente. Entonces, eso es lo maravilloso correcto. de esto. Así que qué bueno que estés haciendo esto del Psyche, que él dice que él los apoya, los ayuda, ¿no? Pero te ha Sí, sí. ayudado muchísimo, ¿no? Me alegro muchísimo. Oye, Bruce, ¿cuáles son las palabras que han transformado tu vida, que te han ayudado en la vida? Ya hablamos de una que es perfección. ¿Qué otras La, la, tienes? Desarrolla las palabras. sí, la percepción y ahora en ese tiempo yo me he quedado con las dos, percepción y creencia, porque al final la vida es toda una percepción. Esto que estoy haciendo aquí es una percepción. Yo no me estoy tocando. Yo no, no somos sólidos, somos átomos que están compuestos de energía. O sea,
realmente no existimos. Es que es una locura. O sea, esto que hago yo aquí, yo no estoy chocando con nada. Es energía. O sea, no hay nada sólido aquí. Eso es una percepción. En las artes marciales se trabaja mucho, sobre todo en el Krav Maga, con la percepción. Yo he trabajado mucho en la percepción. Además, era una cosa que yo experimentaba por aquel entonces de forma inconsciente, cuando yo les hablaba del Krav Maga, porque Krav Maga estaba muy reconocido, entonces yo le decía, no, yo he estado con Krav Maga. Tal. Entonces, todo eso que yo estaba compartiendo creaba una percepción en la persona que lo recibía. Ya, Jamás he tenido un problema. O sea, no he tenido que usar las manos prácticamente en mi vida. Solamente he usado mi mente. Porque el factor psicológico tiene, el factor de percepción, la psicología, tiene un peso. Yo he andado en la cárcel sin haber levantado la mano a nadie, ¿eh? Y era como un intocable. O sea, todo el mundo me respetaba. Y eso es que yo era muy dado a la mano. Pero, no, es que este es el cinturón negro tercer dan en Krav Maga. La percepción. ¿Tú sabes percepción cuántas de la batallas mente, se pueden claro, ganar con esto? claro. Sin levantar una mano. Yo he solventado miles de situaciones. ¿He usado la fuerza? Sí, pero en muy, 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 muy contadas ocasiones. Muy contadas ocasiones. En las que, claro, no había más remedio que reducir a esa persona. Pero que tampoco me he ido a destrozar ni a romper huesos. No, no, Claro, no, no, tampoco. No, no. Muy, muy, muy contadas. Todo este factor de percepción. El increíble. dinero. El dinero es una percepción. Tenemos un billete de $100 o de $50 y creemos que ese es su valor, pero no. O sea, el valor se lo damos nosotros, es nuestra creencia, pero eso no vale Exacto, lo que dice ahí. Es toda una exacto. percepción. Es una locura, ¿no? Increíble Eso eso, para mí es una, para mí ha sido clave el decir que para mí es toda una percepción. Porque una misma situación para dos personas distintas significan cosas muy contrarias seguramente. Es absolutamente. todo con lo percibamos, ¿no? Y nuestras creencias. Y eso ha sido para mí, porque al final, las decisiones que tomamos en la vida están en base a nuestra percepción y nuestras creencias. Exactamente. Oye, ¿y qué otra palabra tienes ahí que tú crees que ha sido como clave ahí? Tú dijiste cambio, me dijiste también. Sí, sí, Cambio. cambio. Cambio, para mí, ha estado muy presente los cambios. Y no ya el cambio por el mero hecho de cambiar, ¿no? Simplemente decir, no, es que sé que necesito cambiar. Entonces, yo cuando me fui a Australia de España en 2014, a mí me daban pánico los aviones. O sea, tenía sudoraciones y pesadillas los días antes. Yo montaba en el avión y lo pasaba fatal. Aún así, me fui solo desde Madrid hasta Melbourne, que son 24 horas en total. Bueno, te vas bueno, en ese caso fui hasta Tailandia y hice el transbordero solo y con pánico, pánico, pero lo hice, lo Claro, hice claro que y tiré para adelante. Entonces, el cambio para mí, cuando es un cambio que realmente se necesita, o sea, que ya sabes que te lo pide tuyo superior, quien sea, te está diciendo, macho, ya está, porque ahora ya te estás desviando de tu camino y hay que enderezar. Para mí es muy importante y además, ¿cómo se diría esa? Porque sería de locos, ¿no? Pretender que las cosas cambiaran repitiendo, haciendo las mismas cosas día tras día. Eso sería ya de locos, ¿no? eso es otra cosa. Y sabes que en el fondo hay un dicho que dice que el cambio es lo único constante en el universo, ¿no? Y si nos Mm. quedamos estancados ahí y no hacemos nada, mira el recorrido que tú has hecho, que ha sido impresionante y ahora eres una persona que inspira a muchos, que ayuda a muchos con las técnicas que has aprendido y que te ha llevado al momento que estás ahora. Y eso es puro cambio, 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 cambio. Y, Entonces, y- y- y maravilloso. ya veremos de aquí 2 años qué pasa, ya veremos de aquí un par de años qué pasa también. Claro. Quiero Ahí, decir. ahí te vamos a entrevistar de nuevo. Ok. Pero sí, sí, sí. Oye, Pero Bruce, muchas dime. gracias por la oportunidad de conversar contigo. ¿Hay alguna otra cosa que quieras decir para ir finalizando? ¿Algún mensaje, alguna cosa que quieras decir para nuestra Sí, audiencia? pues en cuestión de las creencias limitantes y de los bloqueos y esos estancamientos, que cuando eso nos ocurre, ¿vale? No es más ni menos que nuestro subconsciente que está intentando protegernos de un peligro que el subconsciente entienda que hay algún peligro, que posiblemente para la mente consciente no tiene ningún sentido. O sea, no es más ni menos
que por el motivo que sea, el subconsciente protegiéndonos. Y es lo mejor que nos podría pasar, porque lo que nos quiere decir o nos está indicando, nos está dando las pistas hacia dónde tenemos que empezar a trabajar, vamos a decirle a trabajar, ¿vale? Que no porque tengamos bloqueos y estancamientos quiere decir que seamos peores personas o malas personas o que nos merezcamos el mal. No, nada de eso. El subconsciente es como un niñito pequeño y es como un ordenador. Necesitan que le digas exactamente lo que debe de hacer para así apoyarte o apoyar ese destino al que tú quieres ir. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. No se nos ha enseñado. Tampoco es casualidad. Así que no te sientas culpable, no te sientas mal, hundido, deprimido, deprimida. Simplemente presta atención a ese bloqueo y de ahí empieza a trabajar. Porque es lo mejor que te podría pasar. Porque peor sería que no te dieras cuenta de esos bloqueos y que estuvieras viviendo de esa forma el resto de tu vida sin tener esa idea de que puede haber una opción. Eso para mí sería desastroso. Así que no te desanimes, ¿vale? Y dale gracias a que tu mente está funcionando exactamente de la forma que debe funcionar. Simplemente que hay que indicarle hacia dónde tenemos que mirar, nada más. Wow, mira, qué potente el mensaje. Muchas gracias, Bruce, por esta conversación. Vamos a dejar tus datos también ahí en todos lados para que la gente que quiera comunicarse contigo lo haga. Así es que muchas gracias por todo y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Palabras Luminosas. Muchas gracias.